Sí, qué tremendo es, mire. Miqueas 3:18 dice así la palabra de Dios. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. A su nombre. Aleluya. Grande el aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Bendito eres. Gracias, Señor. Aleluya. Señor, te bendecimos en esta noche y te agradecemos por tu palabra. Rebosa nuestro corazón de palabra, palabra buena, porque tú has sido generoso con nosotros. Gracias, Señor, porque tú has derramado bendición y tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por tu pueblo en este lugar, por los queridos amigos que nos acompañan. Gracias por tu fidelidad. Habla a lo profundo de cada corazón. Revélate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Y a su nombre. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Muchas gracias. Gracias al Señor. ¡Qué maravilla! ¿Sabe que el profeta Miqueas es uno de los llamados profetas del tiempo de la dispersión? ¿Cuándo fueron dispersos los hebreos? Fueron dispersos porque pecaron, se rebelaron contra Dios, hicieron lo malo, se comportaron igual que nosotros. No vamos a pensar ahora que ellos eran más malos que nosotros. Nosotros somos buenos, no hacemos la misma cosa, porque no tenemos oportunidad. Si nos dejan, no sé lo que haríamos. Puede decir amén si quiere, total, es gratis, aproveche. Esto está de limpia, estamos de liquidación los últimos días. Amén, aleluya. Pero esta gente hizo las cosas tan mal, pero tan mal que es como que Dios dijo, basta, tienen que aprender. Y los soltó. Y cuando ellos quedaron libres de Dios, y es terrible quedar libre de Dios, cuando quedaron sueltos, ¿qué sucedió? Sucedió lo mismo que un caballo desbocado que corre a golpearse contra un paredón de cemento. Y eso fue lo que pasó. Se golpearon solos. Y entonces, como dice la Escritura en el lenguaje bíblico, cayeron y no hubo quien los levante. Eso fue la vida de ellos. Escogieron, decidieron vivir así. A veces nosotros vemos algunas personas que no están funcionando bien y quisiéramos ayudarle, y claro, nos ponemos un poco frenéticos y hacemos el gesto adusto y tratamos de explicarle y quisiéramos comportarnos como padre y hasta ver si le damos unas nalgadas para que entiendan. Y las personas se enojan porque no quieren entender. No quieren. Pero esa cosa que entra en nosotros, ese frenesí de ayudarles, es porque entendemos que están caminando a la destrucción, que se van a hacer daño, que el daño es mayor si continúan y es necesario que se detengan. Amén. Y así este profeta habló cuando el pueblo ya estaba castigado. Y entonces cuando una persona es castigada, después viene la reflexión. Uno tiene dos cosas para hacer cuando lo castigan: enojarse y decirse, ¿por qué me pegaron a mí que soy tan bueno? Sabiendo que es mentira, pero no lo dice. Y la otra, reflexionar. Cuando uno reflexiona, cuando uno piensa, cuando uno reacciona, puede sucederle lo que al muchacho, al pródigo, en la parábola del padre amoroso.
que volvió en sí, reaccionó. Y cuando reaccionamos, nos sentimos tan mal. Con las cosas que nos suceden pasan dos cosas. Y permítame hablar de tantas cosas, y las cosas, y son todas cosas. Pero a ver si me puedo explicar mejor. Cuando nos suceden estos incidentes en la vida, siempre hay dos posibilidades, dos reacciones. Ahora, ¿qué es lo que hago yo con lo que me hicieron? Cuando alguien me hace daño, entonces el problema no es del dañino, sino del dañado. Antes, cuando el dañino no me hacía daño, era el problema de él solito, pero ahora me hizo daño a mí, entonces el problema es también mío, porque ¿qué voy a hacer con el daño que recibí? El problema es cuando el daño me gusta. ¿Me explico? Porque cuando el daño me gusta, me queda la sensación de rabia por lo que me hicieron. Pero me gustó que me lo hicieran. Y ahora, ¿cómo supero mis problemas? Entonces tengo la vergüenza por lo que pasó y el deseo interno de que vuelva a pasar. Y no sé manejarlo, porque los seres humanos somos así, una mezcla de buenos y malos, y todo en la misma caja. Somos personas, seres humanos. Ahora, ¿qué voy a hacer con lo que me hicieron? Allí está la clave. Lo que me hicieron, dije, tiene dos extremos. La rabia porque me lo hicieron, el coraje por lo que me hicieron, y el placer de hacer lo que me hicieron. Muchísimas veces las personas no salen de sus problemas porque por un lado están enojados por haber padecido lo que padecieron, y por otro lado se sienten avergonzados por haber gozado de que se lo hicieran. ¿Y de qué estoy hablando? De las violaciones, de los abusos sexuales, tanto para hombres como para mujeres. En nuestros países, en nuestra cultura, aún aquí en América, una cultura machista, la mayor cantidad de problemas se da adentro de los hogares y no afuera. Padres que abusan de sus hijas y de sus hijos. Y a veces pensamos, pero es porque no tendrán educación. Los más educados son peores, saben cubrirlo. Es algo común en nuestra sociedad. Pasa siempre. Y esas mismas cosas sucedían con este pueblo. Y Dios, estaba tan enojado que los dejó que se golpearan. Y se golpearon y fueron dispersados. Y el profeta era profeta que tenía que tener una palabra para esa gente que había pasado por todo lo que pasó. Y por un lado eran víctimas, por otro lado eran culpables. ¿Y cómo hacer? Nosotros necesitamos entender el principio del perdón de Dios. El perdón de Dios es algo que cubre toda nuestra existencia. Desde que nacimos hasta que morimos. Todo lo que hicimos, lo malo, lo bueno, lo mediocre, todo. Y el perdón de Dios no viene por causa de lo que hacemos o somos, no, sino por causa de lo que Dios es. Aleluya. El perdón de Dios es unilateral. Nosotros, y yo lo digo porque lo he hecho muchas veces, yo soy ministro ordenado de las Asambleas de Dios, tengo estudios y formación teológica, y lo he hecho, y aun cuando en la doctrina dice no, yo en la práctica digo sí. ¿Y qué es lo que hago? Digo, para ser perdonado tenés que pedir perdón. Si no pedís perdón, no vas a ser perdonado. Pero la Biblia no dice eso. Eso lo dice mi corazón religioso.
pero la Biblia dice arrepentidos, sí, pero no dice pedir perdón. El pedir perdón es una necesidad nuestra, no una condición de Dios. Yo necesito decirle a Dios que me perdone. Pero Dios no necesitó que yo le pidiera perdón para perdonarme. Son dos cosas diferentes. Y cuando hablo del perdón de Dios, debo decir que el perdón es unilateral. Nació en el corazón de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito es su nombre. Y es para cubrir todos mis pecados. ¡Aleluya! Gloria a su nombre. Las cosas son como son. Y a veces decimos, uno no es de madera. Y no, claro, no somos de madera, pero hasta la madera, cuando se friega con otra madera, se prende fuego. Y es madera. ¿Qué queda para nosotros? ¿Verdad? ¡Ay! ¿Por dónde va a pasar Juan Domingo ahora? Y salir airoso de esto que está hablando. Necesitamos entender que Dios nos perdona. Cuando asistimos a consejería porque alguien sufrió una vejación, fue violado o ultrajado o lo que fuera, una de las cosas principales que pone el consejero adelante es: no te sientas mal por haber tenido placer. Y claro, nadie quiere decir que tuvo placer, pero está allí adentro. Ahora, cuando se repiten las acciones, cuando ya no eres un niño de 10 años indefenso, sino que eres una persona adulta, 18, 19, 20 años, 21 años, y continúas siendo ultrajado y no te defiendes, es porque hay algo malo no solamente en el otro, también en ti. Señor, aleluya. Ahora, ¿estoy enfatizando el lado malo de la cosa? No, estoy aclarando lo que nos pasa. Porque nos pasa. Esto es algo común a los seres humanos. ¿Y qué dice el Señor sobre esto? Oh, gloria a Dios. Que Dios como tú, que perdona. Aleluya. Gloria a Dios. En el Salmo 113, el versículo 14, el Señor dice, porque Él se acuerda de que somos polvo. Él se acuerda, Él conoce nuestra condición. Dios no ignora lo que somos, Él sabe que somos polvo. Y por eso Él planeó, ejecutó y trajo a nosotros su perdón. El perdón de Dios es restaurador. Es restaurador porque te vuelve a tu condición antes de haber hecho lo malo. Para Dios, el libro que escribiste está en blanco. No tiene manchones, no tiene letras mal escritas, no hay nada desfigurado allí. Está todo clarito, limpio, blanco y puro. ¿El problema dónde está ahora? Adentro mío. Porque yo no me he perdonado. Dice la Escritura que el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aleluya. Ahora, ¿confesarlos a quién? ¿Será que debemos decírselo a Dios? En primer lugar. En primer lugar, hablar con Dios del asunto. Pero si no nos alcanza, si seguimos viviendo preso de esas actitudes que hemos tenido, que deploramos, entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar a un hermano maduro. Pero maduro, dije, no viejo. No se equivoque. Que peine canas no significa que es maduro. Apenas puede ser viejo. ¿Me explico? Un cristiano maduro es alguien que puede contener su confesión y no aprovecharse de su condición. El que quiere manipularle a causa de lo que usted confiesa, ese no es hombre de Dios. Y no importa cómo se llame y qué título tenga. La manipulación no es de Dios. Busque una persona madura en Dios.
que pueda escucharle con respeto, con cortesía y orar por usted y llevarlo a la palabra para que a través de la palabra reciba luz sobre lo que le está pasando. Aleluya. Hable con un hermano, no importa si es hombre o mujer, si usted es hombre o mujer, hable con un hermano o hermana mayor. A veces los seres humanos somos unos bichos medios raros, y Julio se olvidó de las tachuelas sin martillo. Somos unos bichos medios raros y somos religiosos. Entonces cuando alguien nos confiesa algo, ¡qué terrible! Y nosotros decimos lo mismo, pero ahora, ¡ay, hermano, por favor, qué tremendo! Si alguien se asusta cuando usted hable, no hable más con él. Es el momento para cerrar la boca. Ese o esa son religiosas y no van a ayudarle. Están más interesados en la religión que en usted. Señor, aleluya. El profeta Miqueas. El profeta Miqueas está hablando para un pueblo que de repente reaccionó. ¡Qué terrible! Lo que hicimos. Yo recuerdo hace unos años atrás, unos cuantos, conocí a Cecilia. Cecilia era una niña de 14 años, pero ejercía la prostitución y comenzó a trabajar de prostituta cuando tenía 11 años. ¿Está escuchando? 11 años. Y quien la inició en la prostitución fue su papá. Su papá era un conocido traficante de drogas, y para darle la droga que la niña quería, porque él la había iniciado en el vicio de la droga, la niña debía prostituirse para comprar con el dinero que ganaba la droga que su papá le vendía. Perverso, ¿verdad? Conocí a Cecilia en la calle y la llevamos al lugar donde estábamos teniendo un trabajo ministerial. Eso es en el año, ¿qué les digo? El año 72. Y llevamos a Cecilia, hace algunos años atrás, ¿no? Llevamos a Cecilia al lugar donde estábamos ministrando, 73, perdón. Le llevamos donde estábamos ministrando y ella quedó allí y lloró y se convirtió y cambió y tuvo una vida nueva. Y pasados los años yo ya no estuve allí, luego me casé, viajé a otra ciudad, volvimos a Buenos Aires y encontré a Cecilia. Le digo, Teresita, ella es Cecilia. Y la adoptamos casi como hija nuestra, la llevamos a casa y un día Cecilia estaba arrasada, llorando. ¿Qué te pasa, Cecilia? ¿Por qué estás así? ¿Sabes qué pasa, Juan? Me acordé. ¿Y de qué te acordaste? De todo lo que hice. Ay, Cecilia, ¿te acordaste? Dice, yo tengo vergüenza de decírtelo, pero vos no lo ignoras. Tú sabes todo lo que yo he hecho. Con solo 11 años hasta los 14, las perversidades que hice. Mi memoria no me deja tranquila. Me acuesto y cada vez que me acuesto vienen a mi mente, afloran todas las escenas de todo lo que viví, la vida que hice. ¿Será que Dios también se acuerda? Y claro, si nosotros decimos que Dios es Dios, Dios sabe todo. Pero ¿sabe que Dios decidió limitar su conocimiento respecto de nosotros? Aleluya. Y dice Miqueas, qué tremendo. Y olvida. Aleluya. Olvida. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Le dije, Cecilia, el Señor lo olvidó. Es más, cuando fuiste a Él y le entregaste todo ese paquete de cosas que viviste, el Señor lo tomó y lo arrojó tras sus espaldas a lo profundo de la mar. Aleluya. Y puso un cartel que dice, prohibido pescar aquí. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Bendito es su nombre. Aleluya. Oh, bendito es el Señor. ¡Qué Dios como tú! El problema que tenía el pueblo de Israel era su memoria.
No estaba con Dios el problema estaba en el corazón de ellos. Los problemas que nosotros enfrentamos están en nuestra memoria, en nuestro corazón. Son las cosas que recordamos, lo que vivimos y recordamos, y no sabemos cómo librarnos de ellas. Pero cada día debemos llevar ese pasado que nos atormenta al pie de la cruz, recordarle a la carne, recordarle al diablo: el Señor Jesucristo me perdonó, crucificó a mi viejo hombre con todas sus pasiones y deseos. Soy nueva criatura. ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! Bendito es el Señor. ¡Qué Dios como tú! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre ese enojo. Nosotros nos enojamos y nos acordamos. Ay, 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 ¿y cómo que nos acordamos? No, yo lo perdoné. Pero el pico se nos cae hasta el piso cada vez que vemos a la otra persona. Estás perdonado, hermano. Pero el Señor no es así. Él olvidó. Aleluya. Se olvida del pecado. De tal manera que si nosotros fuéramos y dijéramos: Señor, y lo que hicimos, ¿qué pasó con lo que hice, Señor? No sé, ¿qué hiciste? Pero no te acuerdas. ¿De qué me tengo que acordar? Pero, Señor, lo que pasó. ¿Y qué pasó? No, mejor no te cuento. Déjalo así, Señor. Aleluya. No te acuerdas, gloria a tu nombre, Señor. No te acuerdes nunca. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. El rey Ezequías, de ese quería hablar hoy cuando dije el profeta Ezequías. El rey Ezequías, él la hizo grande. Y como dicen aquí los mexicanos, la regó. Arruinó su vida el fulano. Y entonces viene el profeta y dice: wow, te van a cortar los pies, arregla tus asuntos. Y Ezequías se volvió contra la pared y gritaba: ¡oh, Dios! Y el profeta ya estaba afuera, se había ido. Y el Señor le dijo: anda, decile que lo perdono. Y el profeta dijo: el Señor te perdona. Y Ezequías sale en un canto, sale del corazón un canto tremendo. Isaías capítulo 38, después lo lee, y le sale un canto tremendo. Y dice: oh, qué Dios como tú, arrojaste todos mis pecados tras tus espaldas para nunca más tener memoria de todos ellos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Y eso es lo que ha hecho el Señor. Él llegó hasta el mar, le dio la espalda, agarró el paquete y lo arrojó. Aleluya. Como dijo un hermano que escuché estos días: que se lo lleve el diablo. Acabó. Aleluya. Nunca permita que el diablo le avergüence. Es probable que usted experimentó placer simplemente porque es un ser humano, hombre o mujer, un ser humano. Es probable que usted actuó equivocadamente, hombre o mujer, es un ser humano. Es probable. Y es bueno que asumamos nuestra parte de responsabilidad en la historia. ¿Para qué? Para perdonar al dañino o la dañina. ¿Sabe que algunos años atrás, en las cruzadas, yo siempre tengo la costumbre de orar por las personas en el frente, y venían señoritas, señoras, ancianas, venían al frente, y muchas veces, después que la campaña va aumentando en días, el Señor comienza a orar, y las personas se dan cuenta que tienen problemas mayores, que un dolor en la pierna o en la columna, que le duele la oreja, que la chiva no tuvo cría, y no sé qué, y todas esas cosas, y la gente se da cuenta que tiene otros problemas más graves, profundos, adentro, mayores que todos esos, y entonces comienzan a contar, y dicen:
hermano, tengo un problema. ¿Y cuál es el problema? No puedo perdonar a mi papá. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Mi papá me violó cuando tenía 12 años. Ay, y no importa cuántos años tenga, puede tener 80 años. El dolor todavía está ahí. Ay, oramos y a veces lloramos y nos confundimos en un abrazo con la gente para que sienta que le amamos y entendemos. Pero todo mal, pero todo bien, digo, en el sentido de que era dentro de lo anormal, normal, pero de repente comenzaron a venir niños, varones al frente y jovencitos y hombres y me decían, no puedo perdonar a mi mamá. ¿A tu mamá? Sí. Mi mamá me excitó cuando yo tenía 13 años y se acostó conmigo. Oh. Eso se llama perversión. Tanto lo de los padres como la de las madres. Perversión. Y niños que cuentan, mi papá me violó. Tuvo relaciones contra natura conmigo. Eso es perversión. Pero ese mal está dentro nuestro, de todos nosotros. Y a no ser la gracia de Dios, ¿qué sería de nosotros? Por eso, frente a tantos daños que sufrimos, la solución es una sola. Lo mismo que hizo el Padre. Aleluya. Perdón unilateral. A veces decimos, si Él quiere que lo perdone, que venga y me pida perdón. Y está bien, eso es muy humano. Pero el perdón divino no necesita que pida perdón. Es generoso. Nace de lo profundo del ser y dice, Señor, yo lo perdono. Es generoso, como dice la Escritura, como dijo Esteban, como dijo Jesús, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Jesús dijo, no, ellos no saben lo que hacen. Perdónales. Perdón unilateral. Si usted hoy abriera la Biblia y comenzara a leer los 4 evangelios de comienzo al final, letra por letra, buscando la ocasión, el momento en que algún hombre o alguna mujer llegó hasta Jesús y le dijo, Señor Jesús, perdóname, encontraría que nunca nadie jamás le pidió perdón a Jesús. Nunca, nadie, jamás le dijo, Jesús, perdóname. Pero aún así, Él se gastó su vida en perdonar. El Señor Jesús, hablando, dijo, a quien retuviereis los pecados, les serán retenidos, y a quienes se los remitiereis, les serán remitidos. Y Él estaba hablando del poder del perdón. Cuando usted no perdona, está atando al recuerdo, al rencor, a la amargura, a la persona que le causó el daño. Cuando usted no perdona, está llevando al infierno a la otra persona porque no la suelta para que sea libre y la palabra de Dios toque su corazón. Pero cuando usted perdona, usted está soltando. Está rompiendo cadenas. Está soltando ligaduras. Muchas veces decimos, Señor, yo quiero ser como tú. Y no hay mejor manera de parecernos al Señor que cuando perdonamos. Aleluya. ¿Qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Alábelo, alábelo, alábelo. Oh, gloria. Gloria a tu nombre, Jesús maravilloso. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Perdonado. Oh, gloria a Dios.
No importa si tenemos 20 años u 80, si tenemos 4 años, bueno, 400 no da, pero o que seamos los más viejos de todos, no importa. Si Dios nos perdona, podemos comenzar de nuevo. Y Dios nos ha perdonado. Dice el Señor, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Y cómo nos perdonó? Sin condiciones. Aleluya. El perdón libera y nos hace libre. ¿Para qué? Para que podamos vivir la vida que Jesús vivió. Cuando nosotros no recibimos el perdón de Jesús, cuando rechazamos el perdón de Jesús, cuando nos negamos a creer que Jesús nos ha perdonado, entonces es imposible que salgamos de todas las taras mentales que tenemos. Las neurosis y cuánta otra cosa con el nombre científico que usted le quiera poner. No podemos salir porque es imposible. No hemos recibido la liberación. Pero si usted recibe liberación, usted es libre. ¡Aleluya! Y no hay traba mental que impida que reciba la bendición de Dios. Sea libre en esta noche. ¡Amén! ¡Aleluya! Oh, gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. El perdón libera. Oh, gloria a Dios, libera. Usted es libre. Es libre para ser libre de los traumas, los complejos. Que soy, que no soy, que me miran, que no me miran, que me enojo, que me dejo de enojar, que me ofendo. Toda esa sensibilidad, hipersensibilidad que tenemos, que hace que los demás se sientan culpables por lo que yo soy, el Señor quiere liberarlo. ¿Cuántas veces decimos cosas y ofendiendo a otros? Mira lo que me hizo, ese que dijo y qué se pensó de mí. Nada, solo tú lo piensas porque no has recibido el perdón de Dios. Pero el Señor te perdonó, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Esto habla de aceptación. Dios te libra para que entiendas que has sido aceptado así como eres. Gloria a Dios. No para que quedes como eres, sino para decirte así como eres, yo te acepto. Y a partir de la libertad puedes ser como Él es. Aleluya. Gloria a Dios. La santidad es una cosa práctica. No es ser místico, no es tener cara de zapato 13 así largos como los de Juan Domingo. No es para que tengamos la cara larga, vivamos con cara de vinagre. Bueno, algunos la tenemos por naturaleza, pero digo, no es para que la inventemos nosotros nomás, así, hoy yo soy más santo. No, la santidad que el Señor nos da es una libertad para gozarnos en Jesucristo, para ser libres, para vivir perdonados. Oh, gloria a Dios, y gozar de nuestra comunión con Dios, saber que todos nuestros pecados han sido perdonados y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Perdón es la palabra más maravillosa que Dios pudo haber creado. Y Él nos perdonó. Él nos perdonó. Te perdonó, me perdonó. Aleluya. Vamos a hacer algo juntos. Vamos a decirle al hermano la primera cosa que me da autoridad para decir la segunda. Así que vamos a decir la primera palabra. Mírelo a su hermano a la cara y dígale, el Señor me perdonó. Vamos ahí, levántese, busque a uno, dígaselo a la cara. ¿Sabes, hermano? El Señor me perdonó. Todo lo que yo hice, el Señor me perdonó. Todo lo que yo era, el Señor me perdonó. Hermano, soy perdonado por Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces ahora podemos tener autoridad para decir la segunda cosa. Hermano, Dios te ha perdonado. Aleluya. Vamos, díselo a la cara. Nadie quiere decirle al otro, ¿de qué me tiene que perdonar? De ese gesto por lo menos ya, pero ya te perdonó.
El Señor te perdonó, hermano. El Señor te perdonó. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Oh, gloria. Aleluya. Ahora, es necesario que entendamos. Yo estoy predicando en la ley del pastor Esaú, que me dijo, estos días métale nomás, y yo le meto. Así que cualquier cosa le cobran al doctor Carlos después. Hermanos, cuando nosotros somos perdonados por Dios, se produce un cambio en nuestras vidas. Y la evidencia principal de ese cambio es que tenemos que comenzar a restituir. Porque siempre hablamos de perdón, pero no hablamos de restitución. Y restitución y perdón son hermanos gemelos. Dios te perdonó. Entonces, ¿qué vas a hacer con lo que te robaste? Ya es mío, el Señor me perdonó. No, no es tuyo, sigue siendo ajeno. Tienes que restituirlo. Restituir es ir a hablar con la persona a la que le hiciste el daño y decirle que vas a hacer un programa para de alguna manera comenzar a devolverle. Puedes decir amén, que es gratis. Amén. Y tal vez, y solo tal vez, la persona dañada te dice, hermano, yo también te perdono, nada me debes. Pero el primer paso es tuyo. Y si no te perdona, no te puedes poner, mira el hermano que es rencoroso, no me perdonó, solo le robé $1 millón y pretende que se lo devuelva. Y yo que había comprado mi casita, ahora tengo que venderla para pagar lo que le robé. Qué injusto que es. Y cuando mentimos en la declaración de impuestos, cuando marcamos 7 de pending, esposa e hijos, y ponemos Javier, Andrés, María, Juana, Dorotea y no sé quién más. Pero resulta que solo Javier y Andrés son personas. Los otros, el perro, el gato y la tortuga, que como las declaramos y tenemos el certificado de la municipalidad, son dependientes. No, seguro que aquí en Santa María esas cosas no ocurren. No, tampoco en Lompo, en todas las costas centrales. Pero yo digo por la experiencia que viví en Los Ángeles con los hermanitos que asistían a mi congregación. Así que no estoy hablando de ninguno de ustedes, pero si ocurriera, restituya. No es bendición el dinero que obtuvimos mediante el fraude, el engaño, la corrupción, el robo. No es bendición, es maldición. Vendremos a pobreza. Amén. Amén. Aleluya. Sonría que Jesús le ama. Juan Domingo también, aunque lo disimule. Oh, Señor, perdón por molestarle. Pero quisiera tanto que usted fuese ayudado con estas palabras para comenzar a vivir una vida diferente. Deje que la gente haga lo que quiera. Deje que esos prósperos prosperandus vengan y le pasen el cheque por la nariz diciendo que ellos son prósperos mediante el engaño. Déjelos. Usted viva como hijo de la luz. No se preocupe por la prosperidad, preocúpese por ser hijo de la luz. Hijo de la luz, no de las tinieblas. Hijo de la luz. Aleluya. Viva como hijo de luz. Gloria a Dios. Bendito es su nombre para siempre. Gloria. Aleluya. Qué Dios como tú. Y hablando de restitución, ¿cuántas veces hemos deshonrado a una persona hablando mal de ella? No solamente criticándola, sino porque criticar es hablar en contra de sus actitudes. Y
Y a veces no está mal, es solo una crítica y siempre hay lugar para la crítica. Ahora, no tiene lugar la crítica cuando eres capaz de criticarlo en ausencia, pero cuando estás cerca no le dices nada, entonces caes en la hipocresía y la hipocresía es pecado. Punto y aparte. Ahora, yo no estoy hablando de crítica, sino cuando inventas cosas. Cuando le robas la honra a tu hermano. No basta con que digas, hermano, perdóname, aquí en lo secreto yo hablé mal de ti. No, tienes que pararte frente a los que hablaste mal y tienes que decir, hermanos, yo a ustedes les dije esto, esto y esto de fulano. Perdónenme, era una mentira, no es verdad. ¿Qué pasó? ¿Se fueron? ¿Qué pasó? Eso también es parte del perdón. Porque el Señor te perdonó, tienes libertad para hacerlo. Antes no podía, ahora puedes. Aleluya. Amén, amén. Eres libre. Libre para vivir una vida cambiada para el Señor. Aleluya. Y podríamos seguir la noche entera, pero no, voy a respetar el horario tradicional. Aquí paramos. Pero esta es noche para disfrutar del perdón, si aún no lo hemos disfrutado. Para experimentar el perdón, si aún no lo hemos experimentado. No porque Dios necesite que tú le digas perdóname, sino porque tú necesitas en Dios experimentar que Dios sí te perdonó, porque lo dice en su palabra. Y un paso de fe para demostrar tu fe en la palabra de Dios. Porque el perdón se recibe también por fe. Es por fe. Creemos. Y cuando no crees que has sido perdonado, cometes el pecado de incredulidad y aumentas otro más a tu cuenta. Créele a Dios. Y dile, carne vieja, no te creo. Le creo al Dios de la Biblia. Él me perdonó, soy perdonado. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vamos a orar ahora. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Y cuántas cosas más serían necesarias decir, pero te pido que tú añadas sabiduría y ciencia al corazón de tu pueblo para investigar y aprender respecto del perdón, que es tan tremendo lo que tú nos has dado. Señor, ministranos al corazón en esta noche, que al venir a tu presencia lo hagamos con un corazón agradecido, sabiendo que tú nos has perdonado. Y si de alguna manera alguno no experimentó tu perdón, que por la fe se lo apropie en esta noche y pueda proclamar, he sido perdonado por Dios y lo creo porque Dios lo dice en su palabra. Señor, en el nombre de Jesús, hazlo con cada uno y te agradecemos porque eres fiel. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.